Sobre política internacional con Denise Rojas y también Esteban, que no sé si sale en cámara, no sale en cámara Esteban, ¿no? Saluda a la cámara Esteban. Hola compañeros y compañeras. Si están viendo la imagen, están viendo el hermoso cuadro y están viendo plantas de mi armario de plantas. Busquen en mi armario de plantas en las redes sociales, en Instagram, estas hermosas plantas las pueden comprar ahí al señor Matías. Así que bueno, estas hermosas plantas. Denise, bueno, ya hablamos un poco sobre lo que nos espera, que te vamos a tener de vuelta en mayo. Sí. Para las elecciones vas a tener que estar acá haciendo cronista de especial. De minuto a minuto. De minuto a minuto. ¿Sí? ¿A qué hora cierran allá, perdón? Las elecciones van de 8 de la mañana a 4 de la tarde y también quienes quieran participar en las elecciones como observadores internacionales, la comunidad argentina o migrante, bienvenidísimos. Sí, es una hermosa experiencia esa. Re lindo. Sí. Conozco gente que fue a Venezuela, es hermoso. Igual lo vamos a hacer acá porque si no creo que no hay plata para ir, pero necesitamos gente también en los consulados. Este año tenemos 3 puntos de votación, digamos. Está Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Mira. Así que si alguien quiere sumarse, Perfecto. bienvenidísimo. Podemos hablar sobre toda la región. Estamos, como decía un poquito, bueno, ya tenemos la asunción de Boric, que en un discurso efervescente que trató de incluir a todos los sectores, trató de también un poco de pacificar, digamos, dar un discurso de pacificación, hablando un poco de esto con lo que viene pasando en el sur de Chile, ¿no? Con todos los conflictos y ponerle fin al estado de excepción, donde claramente las fuerzas policiales pueden hacer cualquier cosa. Y de algún modo también cortar con los negociados que se arman a partir de los estados de excepción, ¿no? Bueno, después también tenemos conflictos en Bolivia, porque digamos, si bien ganó el partido de Evo Morales con Arce a la cabeza, tratando de pasarles una ley que era como una ley como que yo te diga de blanqueo financiero, digamos, le intentaron hacer como una manifestación, un golpe a Arce, de la misma forma que acá cuando los medios dijeron de poner 2 puntos de retención a aumentar, de repente el campo dijo volvemos a cortar todo, digamos, hay como mucha efervescencia y está como caldeado el continente y pareciera ser que hay como momentos de esperanza y desesperanza y después como vos decís, como tensiones ¿no? De como hipos de retroceso, no sé cómo decirlo. Sí, o las ultraderechas que emergen. Sí, digamos, efectivamente es eso, ¿no? Siempre, digamos, hay en pugna intereses y el juego siempre es quien logra avanzar un poco más y en la medida que hay un avance, obviamente el sector que queda rezagado busca su fortalecimiento y pasa, ¿no? El tema del avance de la ultraderecha yo creo que digamos, no es solo de América Latina, si uno ve Estados Unidos y Europa, o sea, la situación entre Ucrania, Rusia, la OTAN, también pone en evidencia eso y cómo vienen creciendo ciertos sectores, digamos, no solo neoliberales, sino neofascistas, sí. Que vienen avanzando. Uno pensaría en Argentina que el discurso fascista hubiera quedado ya superado, No. y vimos este año cómo avanzó Milei, por ejemplo, un Claro. discurso que uno pensaría era muy outsider, no iba a pasar y logró. Fue una sorpresa además dentro de una nueva generación. Siempre esos discursos se asociaban con sectores, con generaciones más viejas, ¿no? Con gente, sí. Y acá lo que uno lo ve es con pibes muy jovencitos. Sí, es como también la mezcla esto del abandono de la posmodernidad, de lo moral en la política, como vos decís, bueno, Sí, ¿no? despolitización. Sí, y también esta cosa de mezclar ideas muy conservadoras y viejas con performáticas modernas, Sí. ¿entendés? Y sobre todo acá también con esta cuestión del marketing que lo encontró muy bien y que me parece, particularmente hablando de Argentina, ¿no? Sí, digamos, hablar de la casta política y vos ves que si bien no es así, pero tal vez ves algunos gestos, digamos, también con toda la historia que ha pasado en estos 4 años de persecución política. Entonces, realmente, una sociedad muy caldeada y muy enojada encontró un cierto discurso reaccionario donde volcar la frustración del presente que tiene que ver con un país y con una sociedad que prometió el avance a partir de estudio, a partir del trabajo, pero vio, una vez adquirido esos derechos, una vez logrado ciertas cosas,
no logró moverse, o se movió un cachito donde estaba, ¿viste? Entonces el enojo pareciera ser como la vía racional, y un tipo sin escrúpulos utilizando el enojo como vía política y electoral, ¿no? Un arma muy peligrosa. Pero además, o sea, para un la arma, política. ¿vieron en el discurso de campaña? ¿Vieron esa foto que se viralizó? ¿Se acuerdan? Claro. La del hombre de seguridad Sí, sacando... Con un arma, Con un literalmente. arma literal, por eso digo, o Entre sea, ellos, es loco justamente entre ellos. Es muy fuerte. Entre ellos mismos, Muy o sea, fuerte. ¿no? Pero Sí, sí, sí. porque- O sea, un arma que era algo que no se veía, yo pero creo que hace también mucho porque se tiempo. habla ¿no? poco de la historia, digo, vino a acaparar a un sector de la población que está totalmente descreído y que por momentos no voy a juzgar ni que esté bien ni que esté mal, cada uno sabe, pero de repente frente a tantas promesas incumplidas, frente a que hoy nuestra moneda nacional no vale absolutamente nada, los niveles de inflación, el histórico problema de los precios, los problemas con el campo, la soja, digo, hay muchos problemas y que don Alberto no estaría solucionando. Yo creo que hay un libro muy interesante que salió el año pasado de Pablo Stefanoni que se llama La revolvía se volvió derecha, digamos, Sí. en pregunta, que tiene que ver un poco eso. Dice, bueno, en la medida que se dan ciertos avances de sectores que antes, digamos, buscaron unos procesos revolucionarios o de transformación del statu quo, también se vuelven conservadores por la necesidad de sostener aquello que se ha venido ganando. Claro. Y lo que pasa es que este discurso, en un resumen muy malo no que estoy haciendo, pero un poco el discurso lo que viene haciendo es que la nueva derecha empieza a tomar una serie de discursos y formas que tienen que ver con la idea de vamos a cambiar el statu quo, ¿no? Claro. Que termina siendo complejo y bueno. Pero acá Boric, digo, volviendo al tema Sí. de la patria grande, Boric viene como a decir, vino como a instalar una luz de esperanza también, ¿no? Sí, pero igual en Chile... No sé lo que va a pasar con Brasil el año que viene, con el tema de Lula sí, Lula no. Yo imagino que si Lula efectivamente se postula, va a ganar y va a arrasar. Pero Boric vino a traer un poco también de esperanza a la región. Sí, igual pensemos Bueno, Perú que como- Boric se disputó con un tipo que abiertamente defendía, Sí. digamos, Bueno, digamos sí. en esta idea de estas nuevas derechas y que las diferencias, Pinochetista. abiertamente pinochetista, y que las diferencias, digamos, la diferencia en la votación no fue muy grande, es decir, Claro. la correlación de fuerzas sociales, uno vería que ahí hay una disputa, yo creo que hay algo clave, el etos neoliberal ha ido calando muy grande en las sociedades y esta cosa de tal vez estas promesas incumplidas de lo colectivo las vienen resolviendo este discurso neofascista de nuevamente el individuo, el pospodés, tus sueños, y es el sistema y lo colectivo lo que te impide. Entonces, estás vos contra el mundo, rompe con todo esto colectivo porque son ellos los que te impiden, la organización colectiva es el otro, ¿no? El discurso de por qué con mis derechos, con mis impuestos se va a pagar, lo que a mí, pues, no, como, y todos pagamos impuestos. Sí, que bueno, obviamente lo llamativo acá es que uno tenía miedo porque si bien tal vez llegó más tarde y tal vez la distancia hizo que se genere ciertos entendimientos, pero la situación con Bolsonaro fue la misma prácticamente, ¿no? Sí, totalmente. Bolsonaro cuando la destituyó de Dilma juró por el torturador de Dilma, o sea, Sí. unos niveles tenemos unos niveles de violencia y de fascismo encima hacia la historia muy crudos, pero con Bolsonaro no. De hecho, Bolsonaro ganó y por la amplia mayoría en la segunda vuelta, dejando a Daniela de atrás. Denis, vos sos socióloga, ¿cuál es tu campo de estudio? A mí me interesa la sociología política y en temas de la sociología política, la cultura política, un poco, digamos, los elementos culturales que hacen a la notó. política. ¿Cómo estás viendo? Yo le iba a traer como un chiste para el programa pasado, pero me interesaban mucho los bloqueos que se le hicieron a Rusia, no por defender a Rusia, sino los bloqueos en particular, digamos, porque uno obviamente puede entender que todas las empresas, después de que los bloquearon, le eliminaron del sistema SWIFT,
para las transacciones económicas. Es entendible que si bien lo vendieron como una declaración de guerra, que todas las empresas decidan cortar los servicios porque no van a poder transferir dinero de forma legal en transferencias electrónicas a las casas matriz. Sí. Más o menos las empresas hacen eso a nivel mundial. Pero después hubo un procedimiento que se le hizo a Rusia que no tenía mucho sentido, pero sí en términos ideológicos, que fueron todos los bloqueos culturales que le fueron haciendo, como por ejemplo bloquear libros, bloquear artistas, bloquear... Sí, se hicieron renunciar al director de la Sinfónica y a la mejor, digamos, en Múnich, que era ruso, y la soprano del Met en Nueva York la hicieron renunciar porque exactamente, y de repente tiraron al centro de una discusión o le obligaron a tomar partido, y encima a personas que o capaz que no tenían ninguna opinión formada, o que ni siquiera estaban en contra, o que realmente tampoco querían pronunciarse porque, ponele que eran simpatizantes o les copaba el gobierno de Putin por X motivos. Pero, y en ese sentido, a mí lo que me generó como mucha preocupación es cómo la organización occidental de alguna forma empezó a borrar vestigios en su globalización y de repente juzgar a toda una nación porque no era, de repente se la convirtió como en el hecho del mal, ¿no? Claro, es la encarnación del demonio Putin, claro. ¿No? Y todo lo que toquen y aquellos que no lo repudian, que fue el caso de los músicos, por ejemplo, es la encarnación también del mal. Están alineados al mal, ¿no? Bueno, creo que tiene que ver un poco, y también en cuenta de la región ahí también nos trae, ¿no? Porque lo que hay es dos fuerzas nuevamente disputándose el control hegemónico del mundo, del mercado global, ¿no? Que tiene que ver nuevamente Estados Unidos y Europa contra Asia. Y particularmente, la entrada China por Rusia y China, que tienen Rusia y China son un mercado grandísimo y un desarrollo técnico-científico que puede competir contra Alemania o contra Estados Unidos, ¿no? No es poco, y además el control por el petróleo, porque todavía nuestra economía depende del hidrocarburo, la economía global, o sea que eso va a estar ahí como muy importante. Ahí lo que uno puede ver es lo que estábamos hablando con esta idea del ascenso de los fascismos, digamos, la negación de alguien por una procedencia étnica y a partir de eso su aniquilación, pues es muy fascista. Claro. Es el principio del fascismo, agarrar a un pueblo por una característica, digamos, y se sale del campo de lo político en términos de ver los intereses y se va al campo de una moralina bastante maniquea, de decir, bueno, es que los rusos, porque de repente la invasión a Ucrania, que también es un problema bastante complejo, creo que hay una serie de cuestiones de Ucrania que no se están mirando, y como a qué obedece ese conflicto, más allá de que obviamente siempre una guerra, quienes van a perder son los civiles y obviamente es detestable, pero uno lo que ve es que ningún país, yo creo que Argentina es la única que está intentando sostener de llamar a la negociación y a la paz, porque todos contra Rusia, porque básicamente Occidente, el cierre de RT y toda esta cosa, es decir, la propaganda rusa, pero que te lleva a los periodos del 40. Y encima también hay una nueva disputa que es muy loco, por un lado político, porque por ejemplo una de las banderas que pedía Putin y el gobierno ruso era desnazificar Ucrania, que era un concepto completamente difícil y raro, digamos, como es una desnazificación. Ahora, desde el punto de vista occidental, que no solamente el aparato político o los estados, sino también desde los medios y de la construcción cultural, construyendo a Putin como un nazi. Entonces de repente había una disputa no solamente por el mal, sino por el relato nazi, del nazismo. Bueno, ¿quién es el nazi acá y quién lo cuenta y cómo lo cuenta? Son de vuelta, digamos, como todas estas cuestiones que se están poniendo en tela de juicio, y a mí particularmente me interesaron todos estos bloqueos mediáticos y culturales porque pensaba, es decir, bueno, corramos un poco del contexto actual y miremos los procedimientos de bloqueo. Digamos, ¿qué es lo que a mí me deja tranquilo? ¿Qué es lo que pasaría si de repente apareciera un movimiento político que venga a plantear nuevas formas de democracia? Pensémosla desde una
desde una mirada progresista, de izquierda, no necesariamente desde un fascismo que venga a eliminar masas. Digamos, y de repente no nos aplican los mismos procedimientos para convertirnos a nosotros en los enemigos. ¿Dónde están los anclajes? Digamos, ¿cómo se... digamos, me da la sensación de que vivimos como en un riesgo de relato, que de repente las fuerzas hegemónicas e imperantes que dominan la cultura vienen a controlar. A controlarnos, bueno, ¿no? que yo creo que un poco tiene que ver con esta disputa, ¿no?, entre intereses, y que obviamente siempre la opinión pública es un espacio de control, ¿no? Creo que esta sociedad de los más medias, incluso desde el principio de siglo, hay algo muy interesante, por ejemplo, con las fake news, ¿no?, de cuando aparecen las relaciones públicas, digamos, como eso, tiene que ver con los grandes varones, los magnates a principios de 1900 en Nueva York, que los tipos se dieron cuenta que si ellos sacaban cierta información a través de la prensa, eso generaba una reacción en el mercado que les era favorable. Digamos que el control de la información en la opinión pública tenía una incidencia en los mercados. Entonces los tipos empiezan, y lo que empiezan a hacer es otros periodistas a buscar el fake news, ¿no? De hecho, hay un caso súper importante como finales de 1800, creo que la Guerra Española, que tiene que ver con un conflicto entre Estados Unidos y Cuba, y si un barco se quedó, no, en una guerra hay que se arma, y donde básicamente es a través de relatos mentirosos de la prensa. Entonces, claro, lo que sucede es que ahora tenemos un nivel de circulación de información, una serie de medios que nos hacen circular de manera mucho más rápida y más masiva información, que en principio uno decía, bueno, es la forma de poder acceder al conocimiento, vamos a circular, pero ahora que se han corporativizado, obviamente te quedan manos de 4 giles. Hay intereses de fondo. Exacto, o sea, Facebook decide, Twitter decide, ¿está? Y eso silencia o permite cierto relato, es decir, esa forma que se supone todos podíamos participar, ahora está regulado por 4 botones, o sea, 4 teclas que se oprimen. Y se silencia a un sector muy amplio, ¿no? Entonces, toda esta salida, que es terrible, digamos, en medio de un conflicto, Rusia por lo tanto, se excluye a toda la comunidad rusa de ciertas cosas, pero además los medios rusos no pueden pronunciarse. Exactamente. Es decir, queda sin absolutamente ninguna voz, ¿no? Ni siquiera para que uno pueda criticar y escuchar, bueno, ¿qué onda? Quiere decir que la posibilidad de diálogo, ¿no? Y lo que hay es una aniquilación del otro, digamos, en términos culturales, ¿no? Claro, ¿no? Y también es la pregunta por la autodeterminación de los pueblos. Vos decís, bueno, entonces, ¿qué tan cierto es? ¿Qué es este juego? ¿Al final es una mentira la democracia o es en tanto no nos miran a nosotros? Sí, y que vos dices, si vienen sectores progresistas, yo creo que eso ya lo venían hablando desde el espectáculo, ¿no? Los sectores tipo Instagram, todo esto, está la autora británica Rowling, la de Harry Potter, cuando empieza a hablar de la cultura de la cancelación, y uno dice, bueno, dicen cualquier boludez, y entonces a esa persona, a una actriz, a un actor, aún le cuesta su laburo y su medio de vida, ¿no? Digamos, porque ya te dejan de llamar y toda esta cosa, porque dijiste un discurso xenófobo, racista, lo que sea, ¿no? Digamos, que se supone no es políticamente correcto en un contexto, y luego esta persona queda aislada totalmente. Y ahora lo que vemos es la cultura de la cancelación en medio de la guerra con Rusia, o sea, aplicada literalmente a un conflicto bélico internacional, ¿no? Esa práctica que ya se venía dando. Y sin miramientos, porque también, digamos, cómo se traslada y cómo baja, que obviamente yo otro día por el término de los chistes, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, esta persona que canceló la ensalada rusa, que canceló la crema rusa, entonces voy a decir, bueno, o sea, realmente hay ideologías que descienden o circulan y pasan de alguna forma que también obviamente después devienen el chiste. Claro. Empiezan a militar gente que no tienen... Sí, no tienen idea, digamos. Él entendió que eso era la paz, de la misma forma que hay mucha gente, y disculpen, pero me da mucha gracia la gente que pone las banderitas en Facebook. Sí, tipo, que uno dice, bueno, es gracioso, pero también si después lo ves, bueno, cómo es que se va configurando un sentido común, claro. ¿no? También eso es lo que se disputa ahí. Y en ese sentido, creo que sí, hay una serie de cosas que a veces pensamos de la gente que dice barbaridades,
y hasta qué punto dejamos que digan barbaridades, o hasta qué punto, bueno, escuchemos que eso es lo que está pensando un sector de la sociedad y entremos a dar la discusión. Escuchen las dos partes también, porque eso decíamos la semana pasada cuando sacamos el cruce de Viviana Canosa. Sí. En un momento dijimos, ¿cómo puede ser que esta mujer tenga aire? Y después, yo reflexionando en mi casa, está bien que tenga aire, pero está bien que salgan otros sectores también a repudiar. Digo, que se escuchen las dos voces, pero el tema es que los otros sectores no salen en medios hegemónicos como los que circulan hoy en día. No hay paridad de fuerzas. Claro, y bueno, y acá pasa exactamente lo mismo. De hecho sí salieron, claro, estaba buscando justo eso, lo de Mariana Iglesias, la columnista de género de Clarín, que le censuraron la nota, claro. O sea... Y encima lo que tiene una información muy importante esa nota, porque habla justamente de decir, bueno, viejo, que se hace una pregunta zarpada viste, que con el eslogan, que le meten mucho el dedo en la oreja, de A24 dice que el eslogan es todo de ningún lado ni del otro, nosotros somos neutrales. Mariana Iglesias se pregunta, ¿ni de un lado ni del otro? ¿Realmente? Claro. Vos tenías a esta gente, la seguís teniendo, tenés infinidades de multas por todo lo que dice esta gente y aún así lo seguís bancando. ¿Realmente ni de un lado ni del otro? Y ahí Sí, y esta falsa neutralidad a mí me parece, digamos, desde las ciencias sociales uno pensaría que es la naturalización es un intento de la naturalización del mundo social, porque cuando decís que no tenés ningún interés y que las cosas son, entonces quiere decir que hay un orden natural que debe ser conservado y perdemos la lógica de las ciencias sociales, donde decimos el mundo lo construimos y lo que está es en disputa. Pero hoy por hoy pasa con los titulares, digo, dos diarios completamente distintos, de dos editoriales completamente distintas, titulan nada que ver, pero y eso es porque está arraigado a una editorial, digo, y así un montón de cosas más. Digo, lo importante es poder tener estos espacios, generar masa crítica, debatir. Bueno, a mí al menos me encanta. Sí, digamos, creo que un poco yo pensaba eso, hace un tiempo discutíamos con mi pareja cuando sale Trump a hablar todo lo del COVID, todas las barbaridades. Y yo le decía, no, pero sí, que Twitter lo censure. Y me decía, pero eso es gravísimo, claro, ¿no? Y es lo que le está pasando a Rusia, ¿no? Y yo decía, y ahora lo ve, y sí, por ahí hay que decir las barbaridades, porque eso pone en evidencia también a un sector de la población que no lo diga, no quiere decir que no lo esté pensando, y pareciera para una sociedad más peligroso que las cosas estén sin decir, ¿no? Terminaría medio psicoanalítico. Bueno, las cosas no dichas son más graves que aquellas que se ponen a circular y a las que las podemos elaborar. Totalmente. Y escuchar, porque ¿no? se garantice el derecho a réplica, ¿no? En todo caso. Claro, digo, pero que se dé el lugar de la discusión, ¿no? Tanto la réplica o también, bueno, hay gente que dice barbaridades, bueno, escuchemos qué es lo que está pasando y qué es lo que está diciendo esa sociedad o un sector de la sociedad y porque por ahí están equivocados, pero por alguna razón creen en eso. Porque quien manda acá es el dinero, digo, es la lógica del mercado, digo, acá no hay ciencia social que valga, digo, ahí claro. Está para mí, digo, ahí radica uno de los principales. Y ahora hay que ver cómo a partir de este conflicto de Ucrania-Rusia, que nos va a tener hablando durante meses, la reconfiguración del derecho internacional humanitario, ¿no? Claro. Desde qué punto se observa y cómo se valida y se convalida el derecho. Sí, o el tema, digamos, eso. Ahora todos hablamos de Ucrania cuando nunca nadie sabía dónde estaba Ucrania, ¿no? ¿Cuál es la bandera? Ni idea, pero bueno, pero eso, efectivamente, toda la discusión en Europa sobre los refugiados, a los sirios no querían, los africanos, la gente estaba muriendo en el mar, refugiados blancos, pero claro, todo discurso, esto sí, porque estos sí eran euros, estos sí como no. quedaron en evidencia los medios europeos, que me hizo dar un poquito de respiro con los medios argentinos, como decía, bueno, listo, este es un problema mundial. Bueno, chicos, ¿qué les parece si quieren volver el miércoles que viene a hacer una mesa de política internacional? Porque me encanta. Y traemos un mapa mundi porque hay un globo. Hay un globo terráqueo que tenemos que traer. Tenemos un globo terráqueo, lo ponemos en la mesa y seguimos. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.